congregados en torno de la mesa del Señor. De esta primera mesa, que es la mesa de la palabra, luego de aquella mesa, que es la mesa de la Eucaristía. Acá nos alimentamos para crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios. Allí para tener fuerzas y vencer a los enemigos del alma, para parecernos al Cristo que nos comemos y para poder heredar el reino de los cielos. Con el segundo domingo del tiempo de Adviento, ya encendida la segunda vela de nuestra corona, tenemos más luz. Lo que significa que el nacimiento de Jesús está un poco más cerca. Y el próximo domingo, con esa tercera vela, sobre todo la color rosada, la luz será inminente, la alegría mayor, y va creciendo igual la esperanza, hasta que seamos testigos del nacimiento de ese Dios. Y fíjense qué bonita la liturgia de la palabra de Dios hoy, la que nos regala la iglesia verdadera. Isaías es el profeta del Adviento, y es él el que nos habla hoy. Es el capítulo 40, verso 1 y siguientes. Del 40 al 55 es el Deuteroisaías. Y esta parte de ese libro se le conoce algo así como el libro de las consolaciones, porque se dedica el profeta a consolar a su pueblo. Y hay quien diga que tal vez no fue el propio Isaías quien lo escribiera, pero no importa, porque en fin de cuentas es el pensamiento de Dios a través del profeta de turno. ¿Qué quiere Isaías hoy? Consuelen a mi pueblo. ¿Por qué el pueblo tiene que ser consolado? Porque están en pleno exilio. Si es cierto que están al final, todavía están sufriendo las consecuencias de su pecado que los llevó a la esclavitud, ya no en Egipto, ahora en Babilonia, bajo Nabucodonosor y el ejército caldeo. Y están sufriendo las 1001 noches de su vida. Y están esperando en el Señor, pero desesperan. Confían en Él, pero los ataques del diario son muy fuertes y sus fuerzas demasiado pocas. Sale Dios en la voz del profeta a consolarlos. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Habla al corazón de Jerusalén y grítale que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. ¿Qué dice ahí? Dile al pueblo que Dios los está mirando con ojos de compasión, que les va a retirar el oprobio que pesa sobre ellos, el castigo. Si lo sigues leyendo en ese tono, parecerá que es una primera lectura dedicada a un pueblo lejano a ti y que poco tiene que ver contigo. Sin embargo, cuando leemos la lectura hoy, es porque habla de ti, primero de ti, principalmente de ti. Y es a ti a quien quiere consolar, no de la esclavitud en Babilonia. Tú no eres esclavo de Babilonia. Pero la pregunta automática que cada uno, yo también, tenemos que hacernos: ¿y yo de qué soy esclavo? ¿Cuáles son mis esclavitudes? Un nombre más correcto: ¿cuáles son mis pecados? Mis malas costumbres, mis malas conductas, mi mentira, mi doble vida, mis infidelidades, mi vivir de apariencia, mi carácter de 7 demonios. ¿Cuál es mi pecado? ¿De qué soy esclavo yo que me aparta de Dios, me aparta del sacramento eucarístico, me aparta del hermano y divide mi familia? Debo buscar ese crimen que he cometido, esa idolatría de la que tal vez soy partícipe, ese sentimiento de odio o de rencor que me calcina, esa soberbia, ese orgullo que me hace sentirme mejor que los demás y en fin de cuentas me aparta de los demás y de Dios. Reconocer todo eso, para hoy pedirle: Señor, así como escuchaste el clamor de tu pueblo y fuiste a sacarlo de Egipto, así como escuchaste el clamor de este pueblo, que es el mismo pueblo, y fuiste a sacarlo de Babilonia, ven a sacarme a mí de mi miseria, de mi pecado, de mi pequeñez. Ven a sacarme a mí de mis malas costumbres y de mis pecados recurrentes. Extiende tu mano poderosa sobre mí para que yo pueda recibir de ti doble paga por mis pecados.
Lo más que me llama la atención de la lectura a mí es lo que sigue. Busca tu boletín para que lo puedas ver. Allí donde dice, una voz grita. Vamos a ver la oración bien. Ahí dice, una voz grita. Y pone 2 puntos. ¿Sí lo vieron? Una voz grita, hay 2 puntos. En el desierto preparen un camino al Señor. Es una voz que grita. Esa voz no está en el desierto, pero dice que a los que están en el desierto, esos preparen un camino al Señor. Y es que Isaías, que es el profeta, no es la voz todavía. Juan será la voz. Y cuando leamos esa misma frase en el Evangelio, veremos una gran diferencia en esa misma oración. Pasa desapercibida, es insignificante a los ojos, pero es primera para el corazón. Ahí dice, una voz grita, 2 puntos, en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen la estepa, una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Ponle nombre a todas esas cosas en tu vida. ¿Qué sería para ti la calzada? Los valles, los montes, lo torcido, lo escabroso. ¿Qué hay en tu vida y en la mía de torcido, de escabroso, de monte o de valle? Pues todo eso tengo que enderezarlo. A veces yo me excuso diciendo, no, pero es que eso es a veces. Es de vez en cuando que digo malas palabras, se me zafan. Es de vez en cuando que digo mentiras. Es de vez en cuando que tomo lo que no es mío. Es de vez en cuando que le grito o le pego a mi pareja, a mis hijos. Es de vez en cuando. Todos esos de vez en cuando juntos hacen una muralla enorme entre tú y los tuyos, entre tú y Dios. Eso es lo que pide ahí, que endereces, que allanes, que hagas que se cambie, que conviertas eso en tu vida. Y ponle nombre propio a esas cosas que dice ahí en forma de poesía. Ahora pónselo en lo que es la realidad de tu vida. ¿Cuáles son tus escollos para llegar a Dios? Porque si logras hacer eso y enderezar tu camino y allanar lo que esté escabroso y hacer todo lo que pide ahí, entonces se revelará la gloria del Señor y lo verán todos juntos. Me gusta ese lo verán todos juntos, porque ahí rápido vas a pensar en todos los miembros de tu familia como un solo hombre, porque en fin de cuentas es lo que Dios quiere. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia, una sola comunidad, una sola familia de fe. Es lo que Dios pide. Y la frase que debes seguir es oráculo del Señor. O sea, esto es palabra de Dios. Esto lo dice el Señor. Ha hablado la boca del Señor. Me gusta más cuando dice oráculo del Señor. Súbete a un monte elevado. Porque en el Antiguo Testamento, donde más cerca se estaba de Dios, eran los montes. Y ahora, ¿qué diría ahí si quisiésemos ponerlo en la realidad? Por favor, hermano, por favor te lo suplico, corre al sacramento de la confesión. No dejes que sigan pasando los domingos de Adviento sin que tú te hayas ido a confesar. Ve a confesarte donde quieras, con quien tú quieras, pero por favor, ve a confesarte antes de que termine el Adviento y comience la Navidad. Súbete al monte elevado, ve al sacramento de la confesión. Y cuando estés purificado de tus pecados perdonados, conviértete en el heraldo de Sión. O sea, en la voz que estamos buscando, que es Juan el Bautista, pero conviértete en la voz, en el heraldo. Y luego levanta tu voz con fuerza, levanta alto tu voz, porque tú eres el heraldo de Jerusalén. El que debe llevarle a tu familia el mensaje de la buena noticia de salvación, en una palabra, el Evangelio. Así sigue la primera lectura, cantando las maravillas de Dios, diciendo que hay una promesa, que vendrá con su salario, que vendrá de tal y cual forma, que vendrá. Habla del Mesías, que ha de venir para ellos, habría de venir para ti, para mí, ya vino. La grandeza de nuestro Adviento no es que Jesús va a venir, ya vino. La grandeza de nuestro Adviento es que volverá.
en su segunda venida. Y viene con la misma intención de la primera vez. Viene a salvarnos. Pero ese Mesías, que es completamente misericordioso, también es enteramente justo. O sea que le dará a cada uno según lo que cada uno merece. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo a los corderos y los lleva sobre su pecho. Cuida él mismo de las ovejas que crían. Puro amor de Dios. Él es la parte femenina de Dios, si quieres. Es la parte maternal de Dios, puro amor de Dios. Porque esas crías de las que habla ahí, eres tú y son tus hijos. Eres tú con tu familia, que Dios quiere guardar en su pecho. Si tú haces de tu corazón el Belén donde Él ha de nacer en este nuevo adviento. Muéstranos, Señor, tu rostro y danos tu salvación. ¿Para qué tú quieres que Dios te muestre su rostro? No se enciende una vela para ponerla debajo de la cama. ¿Para qué quieres que te lo muestre? Para salir de la Eucaristía corriendo a mostrarle el rostro de Dios a los que se quedaron en casa, a ver si logramos que con nuestra palabra oportuna y nuestro buen testimonio logremos que mañana asistan a la misa dominical. Es San Pedro el que habla en la segunda lectura de hoy. Esperamos unos cielos nuevos, esperamos una tierra nueva. Todas estas cosas van a pasar. Todas estas cosas se van a disolver. Lo único que no pasará es la promesa, es la palabra, es el Cristo de la gloria. Fijemos en ese Cristo nuestros ojos. No tengamos apegos por cosas pasajeras que, si bien tenemos que trabajarlas y todo lo que eso significa, no podemos entregarle nuestro corazón. Nada por encima de Dios, nada en el lugar de Dios, para que todas las promesas que Dios nos hizo en su tiempo puedan ser cumplidas. Y mira este Evangelio según San Marcos. Es el comienzo del Evangelio según San Marcos, que en el ciclo B de lecturas, que es el que llevamos ahora, lo vamos a leer casi todos los domingos. A veces vamos a cambiar a Juan. Comienza el Evangelio de Jesucristo, no de San Marcos. Él es la mano humana. Comienza el Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios y Dios mismo, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Y rápido pensamos en Juan el Bautista, y está bien, porque de él es que está hablando. El cual prepara tu camino. Y quiero que veas otra vez la misma oración de Isaías, que es la que sigue. Una voz del que grita en el desierto. ¿Se acuerdan ahorita? ¿Dónde estaban los dos puntitos? Una voz grita, dos puntitos. En el desierto preparen el camino del Señor. Ahora no dice lo mismo. Una voz grita en el desierto. Ahora es Juan el que grita. Juan es la voz. Cristo es la palabra, decimos siempre. Juan es la voz. Y tú, profeta del siglo venidero, tú eres el eco de esa voz en tu casa. Tienes que llevar a tu hogar esta tarde y el resto de la semana el eco de esta palabra que es Cristo, puesta en la voz de Juan que grita en el desierto, y a ti te toca llegar a tu casa a gritar con amor en el desierto del corazón de tus hijos, de tus papás, de tus hermanos, de tus vecinos, de tus amigos, de la gente con la que trabajas. Una voz grita, decía la primera vez, en el desierto preparen un camino al Señor. Ahora no dice lo mismo. Una voz grita en el desierto, es la voz de Juan. Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas, enderecen sus vidas. Si eso fuese dicho en español, diría, dejémonos de pocavergüenzas, de barbaridades, de tonterías, de vicios cochinos, de mentiras, de doble vida, de infidelidades. Dejemos toda esa basura y esa porquería afuera, porque Dios no cohabita con el pecado y María no va a dar a luz en un pesebre lleno de excrementos. María quiere dar a luz en tu corazón lleno de gracia y bendición, para que tú salgas a bendecir. Y luego toda la presentación de Juan. Se presenta en el desierto bautizando y predicando, y hace la aclaración, un bautismo de conversión, que él mismo va a llamar después un bautismo de agua. O
sea que no es el bautismo, es como una introducción al sacramento del bautismo. Un bautismo de conversión que sirve para el perdón de los pecados. Como predicaba Juan, con ese poder, con esa fuerza, con esas ganas, con esa maña, mucha gente de todas partes, de todas las regiones, venían para escucharlo. Él los bautizaba en el río Jordán, ellos confesaban sus pecados. Y ahora la descripción de Juan. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestres. ¿Por qué Juan vestía así? ¿Por qué vivía en el desierto? ¿Por qué comía eso? Porque le dio la gana de tomar la mejor decisión. En un momento dado, las autoridades fueron a preguntarle a Juan: ven, Juanito, ¿tú eres el Mesías? ¿Recuerdan ese texto? ¿Tú eres el Mesías? Si Juan hubiese dicho que sí, salvaba su vida, hubiera sido el rey, lo hubiesen puesto en la cima de todo. Y si hubiese dicho esa mentira primera, era fácil decir otras y acomodarse a lo que ellos querían, hacer una barbaridad con el evangelio y dañar todo el plan de Dios. Pero cuando le preguntan a Juan: ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Eres el profeta? Yo no soy el profeta. Y entonces, si no eres nada, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua. Esperen al Mesías, esperen al profeta. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, que es parecido a la frase de hoy. Juan no quiso privilegios de ningún tipo y siguió vistiendo con su piel de camello y comiendo saltamontes en el campo y miel silvestre. Langosta, no creas que eran langostas de las que tú y yo comemos allá en el restaurante que me vas a invitar tú pagando, no es eso, eran saltamontes y cositas por el estilo, chapulines si quieres. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias, que era trabajo de esclavos. Ni siquiera merezco el peor de los trabajos en comparación con él. Yo les bautizo con agua, pero esperen el verdadero bautismo, el del Espíritu Santo y el fuego, que tú y yo también tenemos que esperarlo. Estamos bautizados, pero ese Espíritu Santo y fuego está prometido para todos los días de nuestra vida. Cada día de nuestra vida tiene que ser un nuevo Pentecostés, un nuevo renacer del agua y del Espíritu, siendo criaturas nuevas, para no intentar lograr que Dios venga a habitar en nuestros corazones, a hacer de nosotros criaturas nuevas, para que repitamos lo que ya sabemos. Jesús es la palabra. Juan es la voz que grita en el desierto. Y tú eres el eco de esa voz que tiene que hacer que tu familia se convierta para que se salven. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás